revelado la increíble ceremonia íntima de mi hijo, sin que nadie lo supiera. Un momento sorprendente que transforma el significado de la familia para siempre. En un pequeño pueblo mexicano, donde la tierra es más que un simple suelo y los sueños florecen entre las risas y el trabajo duro, vivía Jorge, un padre que se levantaba antes del alba para proveer una vida digna para su familia. Su rostro arrugado era testigo de años de esfuerzo, y sus manos, siempre llenas de tierra, también cargaban la esperanza de un futuro mejor. Su hijo, Daniel, un joven brillante con aspiraciones resplandecientes, se enfrentaba a un desafío monumental: graduarse, y con ello, demostrar que el esfuerzo sí vale la pena. Sin embargo, la sombra de la desigualdad social se cernía sobre ellos, y el barrio no siempre era amable con los que tenían menos. La abuela, esa mujer sabia y decidida que había visto tiempos mejores, era el faro de esperanza en la vida de todos. Con su risa contagiosa y sus palabras llenas de amor, mantenía en pie la convicción de que a pesar de las dificultades, siempre había un rayo de luz. Valeria, la madre amorosa, tejía lazos de cariño y apoyo que unían a la familia en los momentos de tormenta. Sin embargo, cuando la enfermedad comenzó a arrebatarle a la abuela su energía, Jorge sintió que el mundo se desmoronaba. El día de la graduación se acercaba y Jorge, lleno de orgullo, estaba preocupado por si la abuela podría estar con ellos para celebrarlo. Daniel, con el corazón pesado, se debatía entre su deseo de estar en la ceremonia y la necesidad de estar al lado de su abuela. Sentía que podría desvanecerse su logro si ella no estaba presente. Jorge, percibiendo la angustia de su hijo, ideó algo inesperado. Hacer una ceremonia íntima en su hogar, lejos de las miradas ajenas que muchas veces juzgaban sin compasión. Con la ayuda de Valeria, llenaron el patio de flores de temporada y una mesa adornada con dulces y un pastel pequeño, pero lleno de amor. La música tradicional resonaba suavemente, y los vecinos cercanos que fueron invitados llegaban con sonrisas y abrazos cálidos, contribuyendo a ese ambiente familiar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La ceremonia comenzó con Jorge pronunciando unas palabras llenas de emoción. Mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, le reveló al mundo que su propia graduación jamás había llegado a concretarse, pero lo que sentía al ver a su hijo alcanzar este hito era como si él mismo estuviera experimentándolo en su lugar. Con cada palabra, el valor de la familia y el sacrificio retumbaban en el corazón de todos. Daniel sintió que cada lágrima, cada abrazo, cada rayo de luz en ese patio era para él. Pero, justo cuando la felicidad estallaba en su pecho, el silencio se interrumpió con un suave murmullo. La abuela, quien había estado en el interior desde que comenzó la ceremonia, apareció en la puerta. ¿Qué secreto traía? ¿Cómo se enfrentarían a la nueva situación que estaba a punto de cambiarlo todo? La atmósfera se llenó de tensión y expectativa, dejando a todos preguntándose qué pasaría a continuación. Daniel parpadeó varias veces, incapaz de contener la risa y la confusión entremezcladas. La figura de su abuela, que siempre se presentaba como un pilar de fortaleza, ahora parecía más frágil. Sin embargo, su mirada era decidida, llena de un brillo que desafiaba su deterioro físico. ¿Qué haces aquí, abuela?, preguntó Daniel, sus palabras se entrelazaban con la incredulidad. La abuela sonrió, pero había algo detrás de esa sonrisa. Tenía que ver esto de mis propios ojos, mi niño. Lo que hoy celebramos no es solo tu logro, es la historia de todos nosotros, de nuestra lucha. Y tengo algo muy importante que contarte. El ambiente que antes era de júbilo se tornó en una mezcla de tensión y curiosidad. Jorge intercambió miradas con Valeria, ambos sintiendo el peso de las palabras no dichas. Dime, ¿qué sucede, mamá?, insistió Jorge, acercándose un paso. La abuela respiró hondo. Antes de que esta enfermedad llegara, guardaba un secreto largo tiempo.
Un secreto que puede cambiar todo. Quiero que Daniel lo sepa. Es hora de que entiendas la verdad sobre nuestra familia. Daniel sintió como su corazón latía acelerado. El aire se volvió denso y todos los ojos estaban puestos sobre su abuela, esperando esa revelación. Tu abuelo, el que nunca conociste, no era solo un campesino. Era un educador, un hombre que soñaba con un futuro mejor para todos nosotros, dijo la abuela, sus manos temblorosas aferrándose al marco de la puerta. Cuando murió, dejó un legado que nunca hemos explorado. Un legado de esperanza y fortaleza que estaba enterrado en nuestras raíces. Quiero que lo encuentres, quiero que conozcas esa parte de ti. El silencio cobró vida. Daniel pasó sus manos por su cabello, sus pensamientos se agolpaban. ¿Un legado? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde lo busco? Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. La abuela dio un paso hacia él. Hay cartas, documentos. Todo lo que él hizo por nuestra gente y por ti está guardado en un viejo baúl. Te ayudará a entender quién eres y a dónde puedes llegar. Es tu historia y quiero que te apropies de ella. Daniel sintió que se le ahogaba una emoción profunda. Tenía la mirada fija en su abuela, las lágrimas asomaron nuevamente a sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con rapidez. No estaba lista. Tenía miedo de lo que podría significar. Pero ahora, viéndote aquí, sé que eres lo suficientemente fuerte para llevar ese peso, y esa luz, respondió con voz suave, pero firme. La matrícula de la realidad presionaba en el pecho de Daniel. Vamos a buscarlo juntos, interrumpió Jorge, agregando su apoyo a la mezcla. Estamos contigo en esto. Siempre. Las miradas de la familia chisporrotearon en un abrazo colectivo, uniendo esperanzas e incertidumbre en un solo hilo. Pero al mismo tiempo, un eco persistente retumbaba en la mente de Daniel. La realidad había cambiado en un instante, la vida que conocía se había expandido en direcciones que nunca imaginó. Pero, abuela, ¿esto cambiará quién somos? ¿Cómo enfrentaremos lo que venga? Su voz resonaba con inquietud. Con amor y fe, como siempre lo hemos hecho, dijo la abuela, antes de girar en dirección a la puerta, como si su presencia se fundiera con la brisa. Recuerda siempre que somos más fuertes de lo que creemos. Y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, la familia se unió para iniciar un camino inesperado, un viaje hacia la verdad. Justo cuando todos parecían abrumados por los nuevos planes, un repentino golpe en la puerta interrumpió la noche, la familia se miró entre sí, una pregunta flotando en el aire, ¿quién podría estar ahí? ¿Qué más secretos se revelarían? Esa pequeña emoción se encendió nuevamente. ¿Estaba a punto de abrirse una puerta aún más grande hacia lo desconocido? Daniel contuvo el aliento, sintiendo como la tensión en la habitación se palpaba como un hilo delgado, listo para romperse. Cada golpe en la puerta resonaba con un eco de incertidumbre, dejando una mezcla de temor y anticipación en el aire. ¿Quién será a esta hora?, preguntó Valeria, su voz temblaba ligeramente. Tal vez un vecino, sugirió Jorge, intentando despejar la tensión, pero él mismo sabía que era más que eso. Había algo en la forma en que la abuela se había movido hacia la puerta que lo hacía dudar. La abuela, con movimientos decididos a pesar de su fragilidad, se acercó a la entrada. Con un giro de la llave en la cerradura, la puerta se abrió lentamente, arrastrando consigo un murmullo de expectativa general. Daniel no podía ver quién estaba allí. Su corazón latía con fuerza mientras su mente divagaba entre posibilidades. ¿Sería un viejo amigo de su abuelo? ¿Un rival tal vez? ¿Quién? La abuela comenzó la pregunta, pero la voz se le escapó al darse cuenta de quién estaba frente a sus ojos, un hombre de mediana edad, con rasgos que resonaban con la familia, sonrió tímidamente. Tenía el cabello oscuro, lo que contrastaba con la plata de su abuela. Era como si una sombra del pasado hubiera tomado forma en el presente. Soy Luis. Luis López, dijo el hombre, su voz temblorosa como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. El amigo de tu abuelo, he venido a buscarles. Daniel respiró hondo, sintiendo que el tiempo se había detenido. Alguien que conoció a su abuelo, que quizás tenía historias guardadas, tal vez respuestas a las preguntas que se agolpaban en su mente.
¿Cómo sabes de nosotros?, inquirió la abuela, su ceño fruncido, pero en su mirada había curiosidad, un brillo de reconocimiento. Descubrí que él había dejado un legado. Luis hizo una pausa, sus ojos buscando la conexión con Daniel. He estado buscando este momento, el momento de contarle sobre el baúl, sobre lo que su abuelo hizo. Necesito que se enteren, hay mucho en juego. El corazón de Daniel se disparó. Las palabras de su abuela reverberaban en su mente. El baúl murmuró, casi sin darse cuenta. Sí, al parecer hay más que simples cartas. Hay un mapa, una guía que nos podría llevar a lo que él realmente deseaba para ustedes, dijo Luis, su voz se tornó más concreta, y cada palabra se sentía pesada de significado. Lo que guarda ese baúl puede cambiar su forma de ver el mundo. Tensión, curiosidad y un miedo renovado se apoderaron de la habitación. Daniel se sintió dividido entre la emoción de descubrir su herencia y el pavor de lo que eso podría significar. ¿Dónde está ese baúl?, preguntó Jorge, ya sabiendo que no podían esperar más. En la antigua casa de la familia, donde vivió tu abuelo, respondió Luis, indicando hacia el horizonte, como si el pasado estuviera gritando por ser descubierto. Pero no es solo un objeto inerte. El baúl tiene su propia historia, y no todos desean que se conozca. Las palabras de advertencia flotaron en la sala. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué esperaban encontrar? ¿Y por qué debería preocuparles que otros no quisieran que lo obtuvieran? ¿Estamos listos para esto?, preguntó Valeria, observando de cerca a su familia. Cada rostro reflejaba una mezcla de determinación y angustia, el silencio se hizo presente nuevamente, y cada uno de ellos supo que el viaje que estaban a punto de emprender ya no era solo por Daniel, sino por el legado de su familia. Sí, respondió Daniel, su voz firme. Debemos hacerlo. Esta es nuestra historia, nuestra verdad. Luis asintió, evidenciando la importancia de cada palabra. Entonces, prepárense. Habrá quienes querrán impedírselo. Pero no están solos en esto. Les guiaré, solo recuerden, la verdad puede ser aterradora. El miedo y la emoción se entrelazaron en el aire pesado de la noche. La búsqueda de la verdad había comenzado, llena de misterios y peligros. Mientras Daniel miraba a su familia, sintió que el destino les esperaba. Estaba a punto de abrirse un capítulo completamente nuevo, donde la historia del abuelo se cruzaría con su presente. Vamos, dijo Daniel con determinación. Es hora de descubrir quiénes somos realmente. Pero justo cuando estaban a punto de salir, un murmullo proveniente de la ventana hizo que todos se volvieran. Había algo fuera, algo que parecía observarles desde la oscuridad. La inquietud llenó la habitación nuevamente, y la voz de Luis, cargada de urgencia, resonó en sus oídos. No estamos solos. Rápido. El aire se volvió denso, un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Miró por la ventana, esperando vislumbrar algo, alguien. La oscuridad de la noche ofrecía pocos consuelos, pero en ese instante, el ruido se volvió más claro. Algo o alguien estaba merodeando, y la sensación de ser acechados empezó a apoderarse de ellos. ¿Qué hacemos?, murmuró Valeria, sus ojos amplios se llenaron de miedo. Daniel sintió la responsabilidad del momento. Estaba a un paso de descubrir un legado, una historia oculta, pero ahora, esa meta parecía peligrosa. Hay que salir, dijo con voz firme, más para infundir seguridad que para convencerse a sí mismo. No podemos quedarnos aquí, debemos irnos antes de que sea demasiado tarde. Luis, visiblemente nervioso, asintió. Sí, es mejor actuar rápido. La casa de su abuelo no está lejos, y si entramos en la oscuridad, ellos no podrán seguirnos. Cada uno de ellos tomó una bocanada de aire, un impulso vital, como si también se estuvieran preparando para dejar atrás sus miedos. La abuela, con estos años llenos de memorias, tomó de la mano a Daniel. Estamos juntos en esto, mi amor, dijo, su voz era un susurro cálido. No dejemos que el miedo nos detenga. Con determinación, se movieron en dirección a la puerta. Sin embargo, justo cuando la abuela giró la manija, el murmullo en la ventana se intensificó, convirtiéndose en un roce inquietante. Daniel sintió que el corazón se le encogía.
¿Y si no somos los únicos que buscamos el baúl? Preguntó Jorge, la ansiedad punzando en su voz. ¿Y si hay quienes lo quieren para sí mismos? Quien sea que esté ahí no podrá detenernos, dijo Luis con una intensidad veloz. No podemos dejar que el miedo nos controle. Es su legado, es su historia. Y si ya no está, si alguien lo ha encontrado antes que nosotros, cuestionó Valeria, la incertidumbre oscureciendo sus esperanzas. Debemos tener fe, replicó Daniel. Nada impedirá que conozcamos la verdad. Con esa determinación, se agruparon y salieron de la casa. El aire fresco de la noche les ofreció un pequeño alivio, pero la oscuridad profundizaba las sombras que parecían bailar a su alrededor. La antigua casa de su abuelo no estaba muy lejos, pero cada paso que daban retumbaba en sus corazones como un eco de las decisiones tomadas. Caminaban rápido, pero el temor de ser perseguidos los mantenía en alerta. Era como si la oscuridad del pasado les hablara, como si cada esquina pudiera esconder secretos que desearan permanecer ocultos. Podemos hacerlo, repitió Daniel para sí mismo, mientras se enfocaba en el camino. El grupo avanzó, las luces del pueblo a lo lejos les dieron una dirección. Sin embargo, de pronto, figuras emergieron de la penumbra. ¡Alto!, gritó una voz firme, resonando en la noche. Daniel sintió que el mundo se detuvo y su estómago se encogió. ¿Quiénes son ustedes?, preguntaron los extraños, ocultos en la sombra. Las siluetas eran indistintas, y la tensión creció un poco más. Estamos buscando algo que pertenece a nuestra familia, respondió Luis, con una confianza entrecortada. Esa búsqueda podría costarles más de lo que imaginan, murmuró uno de los hombres, y su voz se arrastró como un eco malicioso. Daniel sintió el pánico burbujear en su interior. La lucha por el baúl pasaba a ser una lucha por su seguridad. Ahora, más que nunca, debía proteger a su familia y cumplir la promesa de descubrir su verdad. Sin pensarlo, se aferró a la mano de su abuela, sabiendo que lo que se avecinaba iba más allá de una simple historia. «Corred», ordenó Daniel instintivamente, con la sombra cerrándose sobre ellos, comenzaron a correr, sin destino fijo, cada paso resonando como un latido de su corazón, como si la historia de sus antepasados estuviera llamando a gritos para que la encontraran. Justo cuando alcanzaron la esquina de un callejón, la risa burlona de los hombres retumbó detrás de ellos. La carrera por su legado apenas comenzaba, pero con cada respiro, Daniel comprendió que la oscuridad no solo acechaba, sino que estaba lista para reverberar en la historia de su familia. No podemos rendirnos, dijo Valeria, el miedo y la determinación chocando dentro de ella. Lo sé, respondió Daniel, mientras sus piernas lo llevaban más rápido. Sin embargo, en su interior, una pregunta se apoderó de sus pensamientos. ¿Estamos preparados para lo que vamos a descubrir? La respuesta a su dilema era tan incierta como lo que les esperaba en la antigua casa y cada paso se sentía como un acercamiento a su destino. El eco de sus pisadas se convirtió en el único sonido en el que podían concentrarse, ahogando el murmullo de sus pensamientos. Daniel sintió el sudor de la tensión deslizarse por su frente, mientras su corazón latía desbocado. Las risas burlonas detrás de ellos se alejaron por breves momentos, pero la sensación de peligro seguía en el aire, como una nube ominosa. ¿Por dónde?, preguntó Jorge, mirando a su alrededor con ojos asustados. Las sombras alargadas de los edificios se parecían a figuras que se movían con ellos, como si la ciudad misma estuviera viva y respirando sobre sus espaldas. Hacia el callejón, respondió Luis, señalando con un gesto rápido. Allí hay más espacio para escondernos. Se lanzaron hacia el callejón, la oscuridad envolviéndolos mientras se apretujaban entre las paredes. Valeria, con la respiración entrecortada, sintió que su mente daba vueltas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Podríamos simplemente irnos a casa. No. No podemos regresar así. Hay algo allí. Algo que necesitamos conocer, insistió Daniel, apretando la mano de su abuela con fuerza. La mujer respiraba con dificultad, pero su mirada reflejaba una mezcla de orgullo y miedo. Un silencio denso se instaló en ellos mientras se detenían. En la lejanía, sus corazones temblaban a la par de los ruidos que se desvanecían poco a poco. Aún así, Daniel sabía que no podían bajar la guardia. Que pasen un par de momentos, los dejaremos atrás.
Solo necesitamos planear nuestros siguientes movimientos, sugirió, intentando calmar a su grupo. ¿Y si no hay nada ahí?, preguntó Valeria, la duda infiltrando su voz. ¿Y si estamos siguiéndolos en vano? No lo es, dijo Luis, manteniendo la vista fija en el callejón oscuro, con una firmeza que sorprendía incluso a él. Hay algo más que el baúl. Ha habido secretos en esta familia que necesitan ser revelados, y no importa cuánto cueste. Vamos a descubrirlo, juntos. Momentos después, el grupo se dispuso a cruzar el callejón, cuando Daniel sintió que algo lo observaba. Un escalofrío le recorrió la espalda, giró la cabeza y vio una sombra moverse bruscamente al final del callejón. ¿Lo viste?, preguntó Jorge, con voz apenas audible. Sí, respondió Daniel. Y aunque la mente le decía que se alejara, su instinto lo empujaba a acercarse. Voy a ver. ¿En serio? ¿Ahora? Valeria lo miró con incredulidad. Eso es loco, deberíamos irnos. Si no lo hacemos, nunca sabremos, dijo Daniel, sintiendo la pulsación dentro de su pecho. La historia de su familia dependía de esto. Voy solo un momento. Espérame aquí. Con cada paso hacia la sombra que danzaba entre las sombras de los edificios, Daniel sintió que el tiempo se ralentizaba. El silencio era abrumador, y parecía que la oscuridad iba a transgresarlo. Sin embargo, cuando llegó casi al final del callejón, encontró algo que lo hizo detener en seco. Un viejo mural representando una ceremonia familiar reflejaba rostros conocidos, pero lo que más impresionó a Daniel fue un objeto brillante, semioculto en la tierra. Sin pensarlo, se agachó, sintiendo la adrenalina correr frenética por sus venas. Lo que encontró era una pequeña caja, adornada con símbolos que parecían familiares. Su corazón se detuvo por un momento. Daniel, la voz de Valeria lo sacó de su trance, y se dio la vuelta, solo para ver que las figuras oscuras regresaban, esta vez más numerosas. ¡Rápido! ¡Vámonos!, gritó, y la caja en sus manos se sintió como un peso de promesas y misterios que aún debían desvelarse. Mientras corrían de vuelta, los ecos de sus pasos resonaban, mezclados con la amenaza tras ellos. La aventura había dado un giro inesperado, y la búsqueda de su legado acababa de tornarse en un juego peligroso. ¡Deténganse! La voz que resonó detrás de ellos era aún más amenazante. No se les permite ver lo que hay detrás de esa puerta. Daniel sintió el miedo acechante nuevamente, pero un destello de determinación brilló dentro de él. La búsqueda había comenzado seriamente, ahora tenían algo en sus manos, una conexión tangible con su historia, y no. Estaban solos. Con una mezcla de ansiedad y valentía, se adentraron en la oscuridad, sabiendo que lo peor estaba todavía por llegar. Debemos regresar a casa, no es solo un legado esa caja, dijo Valeria, mientras la voz del peligro se acercaba con fuerza. Lo sé, respondió Daniel, pero no podemos dar marcha atrás. Debemos enfrentarlo, aunque no tengamos idea de lo que nos espera. La línea entre la historia y el destino se dibujaba cada vez más cerca, y en ese instante, Daniel supo que la revelación de la verdad podría ser más impactante de lo que jamás imaginaron. Daniel y su grupo sintieron como el aire se espesa a cada paso que daban. La voz que los había advertido resonaba en su mente, volviéndose un eco aterrador. ¿Quiénes eran aquellas figuras que los perseguían? La sensación de estar siendo cazados se volvía cada vez más real, como un espectro acechante que se negaba a desaparecer. ¿Y si comenzamos a correr hacia el parque?, sugirió Jorge, mirando atrás nerviosamente. Podemos escondernos entre los árboles. No lo sé, eso podría ser un error, respondió Luis. Cada vez que giramos, escuchamos más pasos. No los perdamos de vista, deben saber algo. Valeria, aferrada al brazo de Daniel, respiraba con dificultad, intentando mantener la calma. Solo necesitamos llegar a un lugar seguro. ¿Esta caja tiene alguna pista? ¿Razan en las historias que hemos oído? Daniel, con la caja todavía en las manos, la observó con más atención. Los símbolos brillaban bajo la luz tenue de una farola cercana. Esto podría ser más que un simple objeto, murmuró, casi para sí mismo. Podría ser la clave para entender lo que nos ha pasado. A medida que corrían, la imagen del mural se le grababa en la mente.
La ceremonia familiar, él la había visto en las historias que su abuela contaba. ¿Qué secretos estaban ocultos ahí? Mientras tanto, los pasos resonaban más cerca. Las sombras comenzaron a adquirir formas definidas, eran 3 figuras encapuchadas que avanzaban rápido. Daniel sintió que el aliento se le detenía en la garganta y en un impulso, se dirigió hacia un lado, llevándose a Valeria y el resto con él. Aquí, gritó, señalando un pequeño túnel que se vislumbraba a lo lejos. Atravesemos eso, seguro que es más rápido. No sé si debamos, Jorge comenzó, pero la urgencia en la voz de Daniel lo convenció, se deslizaron dentro del túnel y enseguida se sintieron en un nuevo mundo. La oscuridad era más densa, pero el eco de sus pasos se transformaba en un murmullo extraño que parecía guiarlos. Mientras avanzaban, notaron que las paredes del túnel estaban grabadas con los mismos símbolos que adornaban la caja. Esto no es accidental, dijo Luis, tomando la mano de Daniel. Estamos conectados con algo mucho más grande que nosotros. A medida que cruzaban el oscuro pasaje, comenzaron a sentir un leve temblor en el suelo, como si la tierra misma estuviera respondiendo a su presencia. Algo poderoso los atraía. La adicción a la curiosidad empujaba a Daniel a seguir adelante, pero el miedo a la advertencia de la voz lo mantenía en guardia. Finalmente, al salir del túnel, se encontraron en un pequeño claro, iluminado por las luces de la luna. En el centro, un viejo altar cubierto de piedras brillantes esperaba por ellos. «Miren eso», Valeria exclamó, señalando los mismos símbolos que habían encontrado en la caja. «Esto es todo la ceremonia», dijo Daniel, el asombro reflejado en sus ojos. Parece que estamos justo en el lugar donde todo comenzó». De repente, el temblor se intensificó. Las figuras encapuchadas habían salido del túnel. La mirada de uno de ellos, intensa y llena de poder, fija en el altar. «No deberían haber llegado aquí», dijo con voz grave. «Este lugar guarda secretos que solo pueden ser revelados a aquellos que comprenden el sacrificio». La tensión se palpaba en el aire, y Daniel sintió el peso de la caja en sus manos, pulsando como si tuviera vida propia. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Serían ellos los elegidos para descubrir el legado que su familia había ocultado por generaciones? El corazón de Daniel comenzó a latir fuerte. Tenían que decidir, abrir la caja y afrontar las consecuencias o enfrentarse a las figuras que deseaban proteger lo que estaba enterrado. La historia de su familia estaba al borde de ser revelada, pero la pregunta era si estarían listos para lo que eso significaba. «Estamos listos para esto», murmuró Valeria, con una mezcla de esperanza y temor. Con una mirada decidida, Daniel supo que sus decisiones definirían no solo su futuro, sino también el de su familia. Estaban a punto de enfrentar una revelación. ¿Qué los cambiaría para siempre, pero a qué precio? Daniel respiró hondo, sintiendo el estruendo de su corazón resonando en su pecho. Miró a Valeria, sus ojos reflejaban la misma mezcla de incertidumbre y valentía que él sentía. «No hay vuelta atrás», dijo, intentando calmar a todos. La tensión, sin embargo, era palpable, el aire estaba cargado de secretos y misterios. Las figuras encapuchadas se acercaron un paso más, las sombras dibujando formas grotescas en el claro iluminado por la luna. «El sacrificio no se puede tomar a la ligera», advirtió uno de ellos, su voz resonando como un trueno distante. «¿Están dispuestos a aceptar lo que conlleva?» El grupo intercambió miradas, cada uno sabía que un cambio había comenzado, que la curiosidad había comenzado a ganarles un terreno que no podían ignorar. Daniel sintió la caja vibrar en su mano, casi como si supiera que su tiempo había llegado, que el futuro de ellos todos dependía de lo que estaba dentro. «¿Y si lo que hay dentro es lo que hemos estado buscando toda nuestra vida?», planteó Luis, su voz apenas un susurro. «Una respuesta, una conexión con nuestras raíces». «Pero también podría ser algo peligroso», agregó Valeria, mirándolo con preocupación. «¿Y si destapa algo que no podemos controlar?». «Controlar eso es justo lo que ellos quieren que pensemos». La afirmación de Daniel tomó forma mientras señalaba las figuras encapuchadas. Con cada palabra, su confianza crecía. «No podemos dejar que el miedo decida por nosotros». El líder encapuchado dio un paso adelante, la luna iluminó parcialmente su rostro.
Era un anciano con ojos que parecían conocer el peso de siglos de historia. El miedo es una reacción natural, joven, dijo con un tono casi paternal. Pero conocer tu historia es la única manera de liberarte. Este altar será el testigo de tu valentía. Daniel sintió que toda su vida lo había llevado hasta este punto, el eco de las historias de su abuela reverberaba en su mente. Con un movimiento decidido, se acercó al altar, llevando la caja frente a él. El calor emanaba de su interior, chisporroteando como si esperara fervientemente ser abierto. Déjame hacerlo, murmuró Daniel, girándose hacia su grupo. Un silencio tenso lo acompañó. Se volvió de nuevo al altar y, con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. Un brillo intenso estalló en el claro, iluminando cada rincón oscuro. Los símbolos en la caja comenzaron a danzar y la energía se sintió inmediata. La luz se expandía, y entre destellos, vio visiones fugaces, su familia celebrando, risas, y una ceremonia marcada por el amor y el ritual. Mira, gritó Valeria, mientras los símbolos en el altar comenzaban a resonar con el destello de la caja. Una conexión visible se formó entre ellos, una corriente de poder que parecía atravesar sus cuerpos. Pero de pronto, el brillo se volvió abrumador. Las figuras encapuchadas alzaron sus manos, intentando controlar la energía que surgía del altar. No pueden hacer esto. Aún no están listos, gritó el anciano, su voz llena de desesperación. Regresen, ordenó Daniel, sintiendo como cada impulso dentro de él crecía. No nos detendrán. Acelerado por una fuerza desconocida, levantó la caja en un intento de liberar el deseo de su familia de conocer la verdad. En un instante, la luz explotó, las sombras de los encapuchados fueron devoradas. Daniel sintió un cambio drástico en el aire, el tiempo pareciendo detenerse. La pregunta latía en su mente, ¿acaso esto revelaría todo lo que buscaba o simplemente abriría la puerta a más secretos? Cuando la luz finalmente se disipó, el silencio se apoderó del claro. Daniel, aún temblante, buscó las miradas de su grupo. «¿Qué hemos desatado?», susurró, con la voz temblando mientras la incertidumbre de lo que vendría a continuación comenzaba a calar en su corazón. El eco de palabras antiguas parecía vibrar en el aire, un profundo susurro que envolvía el claro. Lo que está mosqueado viene a buscar. La historia no puede ser silenciada a medida que se miraban, el miedo se mezclaba con una nueva determinación. Esta comenzó a forjarse en sus mentes, lista para enfrentar la próxima etapa de su destino. Pero sabía que la verdad que habían desatado podía ser tanto su salvación como su condena. Daniel sintió que el aire se enrarecía de nuevo, algo mayor se acercaba, algo que cambiaría sus vidas para siempre que nos espera. Entonces, murmuró nuevamente Valeria, y esta vez, el eco resonó en su propia alma. La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, pero la pregunta latente era clara, ¿podrían realmente enfrentarlo? El silencio en el claro se volvió pesado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que sucedía. Daniel buscó las miradas de sus amigos, intentando ahogar el temor que comenzaba a anidar en su pecho. No podemos dejarnos llevar por el pánico. Debemos entender lo que hemos desencadenado, dijo, tratando de infundir valor en sus palabras. Sin embargo, el aire cargado de misterio comenzó a moverse. Una brisa repentina trajo consigo un murmullo, un susurro que parecía provenir de los mismos árboles, una melodía ancestral que resonaba en sus corazones. Valeria se acercó a Daniel, su mirada penetrante. ¿Sientes eso? Es como si nos hablaran, como si la tierra misma reclamara atención. Sí, asintió Daniel, reconociendo el poder latente que pululaba a su alrededor. Esto no es solo sobre nosotros, es más grande. Luis, aún aturdido por la luz y el impacto de los eventos recién vividos, dirigió su atención al altar. La piedra parecía vibrar bajo la luz de la luna, pulsando como un corazón vivo que compartía su secreto oculto. No es solo un altar, dijo Luis, es un puente hacia lo desconocido. La figura del anciano encapuchado apareció en su mente, y Daniel recordó su advertencia. ¿Y si esto tiene consecuencias?, reflexionó Valeria mientras su voz temblaba. ¿Estamos listos para descubrir realmente cuál es nuestra conexión? Antes de que Daniel pudiera responder, las sombras del claro comenzaban a retumbar con un eco conocido.
Una luz tenue brilló a sus pies, y frente a ellos, una forma comenzó a delinearse, una figura cubriéndose con un manto de luz. Era un paisaje, pero no uno que ellos conocían. Era una representación de su cultura, de sus raíces, tal y como la vislumbró Daniel al abrir la caja. Siluetas danzaban en la neblina, y ecos de risas y celebraciones resonaban. Pero pronto, el ambiente alegre se convirtió en tenebroso. «Cuidado», gritó Valeria, tomando a Luis del brazo al ver que las sombras empezaban a cobrar vida, convirtiéndose en seres indistintos que emergían del suelo, como si estuvieran atrapados entre dos mundos. Un gran grito de horror emergió de sus labios mientras las sombras se aproximaban, y el frío del temor comenzó a estrujar el corazón de Daniel. «Esto es una prueba», dijo Daniel con voz firme, sintiendo que el fervor en su interior se encendía. «Las visiones están aquí por una razón. Necesitamos avanzar, no retroceder». Se hicieron un pacto tácito, el miedo no podía conquistar sus espíritus, las figuras sombrías llegaron a sus pies, creando un círculo a su alrededor. Daniel sintió que la energía del altar ardía dentro de él, como fuego en su sangre. Se adelantó. «Escúchenme. No venimos a atormentarlos. Venimos a comprender». Sus palabras resonaron con fuerza, como un llamado a la libertad. Los seres, al escucharle, se detuvieron. Una de las sombras se separó del grupo, y lentamente, su forma tomó la de una mujer en vestido ceremonial, ella lo observaba con ojos tristes pero compasivos. «Tu familia ha olvidado», susurró su voz etérea, «pero nosotros no. Cada sacrificio tiene un propósito, y hoy, tu valentía puede cambiarlo todo». El entendimiento se filtró en la mente de Daniel. «¿De qué manera?», preguntó, sintiendo que el tiempo se interrumpía. «¿Cómo podemos honrar lo que ha sido olvidado?». La sombra se volvió más clara, el rostro de la mujer resplandecía con una luz suave. «Debes elegir, abrazar tu historia y los sacrificios de quienes vinieron antes, o permitir que el miedo los consuma y los aleje». Las últimas palabras sonaron como un eco profundo en el alma de Daniel. Valeria, mirando a Daniel, asintió, su determinación retumbando en el brillo de su mirada. «No podemos dejar que todo se pierda, Daniel. La elección es nuestra». La sombra pareció concentrar su atención sobre ellos, su energía alimentándose de su decisión. En ese instante, el claro tembló de nuevo y la figura de la mujer comenzó a desvanecerse. «La decisión que tomen hoy será el inicio de una nueva historia», concluyó, y con eso, el brillo de sus ojos se fue, llevándose consigo a las sombras. Daniel sintió la conexión profunda con su legado, y con un ánimo renovado, se miró en los ojos de sus amigos. «Es hora de enfrentar nuestras raíces y lo que significan para nosotros. Juntos». Mientras todos se unieron, el claro continuaba vibrando, una señal de que sus elecciones aún estaban por ser definidas. No sabían lo que vendría, pero el eco de la ceremonia Ancient estaba ahora con ellos, en vivo, en ese destino interlazado. Sin embargo, cuando Daniel se preparaba, un estrépito resonó, un grito aterrador se oyó desde lo profundo del bosque. «¿Quién se atreve a interrumpir la ceremonia?», resonó una voz oscura. Una sombra más grande emergía entre los árboles, oscureciendo el claro, como una tormenta a punto de estallar. «¿Qué será eso?», la inquietud envolvió a Daniel, y su corazón se heló de nuevo. La batalla por su historia apenas comenzaba. El eco de la voz oscura resonaba en sus oídos como un trueno. Daniel, Valeria y Luis intercambiaron miradas de consternación, el pánico brotaba entre sus corazones, pero al mismo tiempo, al mirar el altar, sentían una argenta corriente de valentía fluir en sus venas. La figura imponente que emergía del bosque se alzaba ante ellos, un contorno aterrador que reverberaba con una energía densa e inquietante. «¿Quién eres?», clamó Daniel, con una firmeza que apenas sentía, mientras intentaba dominar la incertidumbre atronadora que se cernía en el ambiente. La forma oscura parecía sonreír, una mueca que se retorcía en la penumbra. «Soy quien guarda las verdades que temen conocer», respondió, su voz un susurro profundo que parecía resonar en la propia tierra. «Los que han olvidado sus raíces, deben enfrentar las consecuencias de su deshonra». El aire se volvió gélido, y las sombras comenzaron a danzar nuevamente a su alrededor, acentuando el miedo que intentaban ocultar. Valeria sintió que su corazón palpitaba frenético,
el dolor de lo desconocido abría una herida en su pecho. Sintiéndose insignificante, gritó, no vinimos aquí a ser condenados. Queremos entender y recuperar lo que es nuestro. La sombra pareció detenerse, su mirada se desvió hacia Valeria, había un destello de curiosidad en su postura. Entender no es suficiente. Cada decisión que tomes llevará a un cambio. Pero no estás lista para lo que eso implica. Luis, sintiendo la presión del tiempo y el espanto, se interpuso entre su grupo y la sombra. No permitiremos que nos hables así. Somos más fuertes de lo que crees. Su voz resonó con una mezcla de determinación y desafío, una chispa que resplandecía en la oscuridad. Con un movimiento, la sombra se acercó un poco más, como un viento helado acariciando la piel. La valentía sola no es suficiente. Hay secretos sellados en la sangre de tus ancestros, y tú puedes ser la llave para abrirlos o para cerrar las puertas para siempre. El crujido de las hojas retumbó en el claro a medida que el saber ancestral se arremolinaba a su alrededor. Daniel sintió que su piel se erizaba. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos recuperar lo que se ha perdido? Primero, enfrentar lo que temen, respondió la sombra, una voz que resonaba en un eco de todas las verdades jamás contadas. Debes volver a las raíces que han sido olvidadas y comprender la herencia que llevas dentro. Pero ten cuidado, hay aquellos que no quieren que lo hagas. Las palabras de la sombra se enredaron en el aire, llenando el claro con una sensación de urgencia. La oscuridad nunca se rendirá fácilmente, advirtió, acercándose más a ellos con movimientos fluidos. ¿Están listos para pagar el precio? Daniel sintió la presión en su garganta. La sombra, aunque aterradora, también representaba una oportunidad. Una oportunidad de abrazar su historia, de sanar heridas antiguas, de buscar conexión con el pasado. No quería perder esa chance, entonces, con voz entrecortada, Daniel exclamó, sí, estamos listos. No podemos retroceder más. Somos la voz de nuestros antepasados y tomaremos su legado. Justo en ese momento, un destello de luz atravesó el claro, iluminando la figura de la sombra en todo su esplendor. Una conexión instantánea se estableció, y Daniel sintió como si las manos de sus antepasados lo estuvieran empujando hacia adelante, hacia lo desconocido. Sin embargo, en la siguiente instante la sombra se convirtió en una tormenta de oscuridad, arrastrando consigo la luz y sumergiendo todo en un caos estremecedor. Daniel se dio cuenta de que la decisión ya no estaba solo en sus manos, había desencadenado algo mucho más grande de lo que había imaginado, y en medio de la confusión, la voz que habían escuchado desde el inicio resonó nuevamente. La batalla comenzó, su historia se desarrollará en este claro. Prepárense, lo que viene no es para los débiles. La oscuridad giró a su alrededor, y Daniel sintió como su valentía se intensificaba. Estaba por descubrir el verdadero significado de enfrentar un legado que había permanecido oculto, y su destino se entrelazaba con un peligro que jamás anticipó. ¿Pueden realmente resistir lo que se aproxima?, murmuró la sombra, justo antes de que una risa resonara en el viento, llenando el aire con tensión. ¿Qué más puede haber en este viaje?, se preguntó Daniel, mientras los vientos de cambio comenzaban a desatarse. Su corazón latía con fuerza, el tiempo para decidir había llegado, y el sacrificio era inevitable. La oscuridad cobraba vida, y el claro se volvió un escenario caótico. Un torbellino de sombras giraba a su alrededor, pero Daniel, Valeria y Luis sintieron como si el aire vibrara con el eco de sus antepasados. La lucha no solo era física, era una confrontación entre el pasado y el presente, entre el miedo y la valentía. Juntos, gritó Daniel, mientras la energía ancestral se entrelazaba con el coraje que había estado forjando cada uno de ellos. Esa fuerza, esa conexión con sus raíces, comenzaba a emitir una luz tenue donde los muros de la oscuridad parecían arraigarse. Las sombras se movieron con violencia, pero Daniel notó algo diferente. El brillo de la caja todavía en sus manos pulsaba como si respondiera al llamado de la lucha. Es nuestro legado. Debemos abrazarlo, exclamó, sintiendo que sus palabras resonaban en su corazón y en el de su familia. Valeria, con fuego en los ojos, levantó su voz. No permitiremos que la historia de nuestros antepasados sea borrada. Venimos a reivindicarla, a vivirla.
Luis, inspirado por la determinación de sus amigos, se unió a la proclamación. Cada sacrificio, cada lucha, forma parte de nosotros. No nos irán a detener. Y así, mientras un estremecimiento recorrió el aire, el brillo intensificó y se expandió. Las sombras comenzaron a retroceder, como si el mismo legado de sus raíces empujara la oscuridad hacia afuera. Daniel sintió como si cada lágrima derramada por su familia se convirtiera en luz, cada eslogan de orgullo en sus corazones se transformara en fuerza tangible. Lo han olvidado, pero nosotros no. Daniel gritó, despojándose del miedo como si las sombras se desvanecieran al sonido de su determinación. La conexión con su pasado se sentía poderosa, y aunque había miedo, había también amor, un amor que se cimentaba en sus historias, en sus luchas. Las figuras encapuchadas, ahora completamente visibles, dimitieron ante la fuerza del nuevo amanecer. No pueden desatar esto, advirtieron, pero el eco de sus palabras se perdía en la luz. Daniel miró hacia el altar, ahora iluminado por un resplandor que brillaba con todas las paletas del amor familiar. Las sombras a su alrededor comenzaron a disiparse, y el ambiente se tornó cálido y amistoso. El brillo en la caja finalmente se intensificó, y sintió una oleada de comprensión recorrerlo. «Hazlo», gritó Valeria, como un mantra resonante por el claro. Con un acorde de aprobación, Daniel dejó caer la tapa de la caja y las visiones de su herencia comenzaron a emerger. El claro brilló con escenas del pasado, imágenes de su familia riendo, trabajando y celebrando sus tradiciones. Cada figura apareció, narrando historias antiguas que motivaban y empoderaban. Era un legado vibrante que nunca debió ser ocultado, un legado que eran ellos, uniendo su sangre y su historia. «Esto es lo que somos», pronunció Luis, llenándose de orgullo observando a sus ancestros. «Nunca permitiremos que se borre otra vez». Las sombras finalmente se desvanecieron, y el viento trajo consigo una brisa suave, como si la naturaleza misma estuviera agradecida por su valentía. Daniel sintió una calidez envolvente surcando su piel. Todo en él había cambiado en un instante. El anciano que los había desafiado apareció por última vez, ahora sin la capa oscura. Su voz resonante se volvió dulce mientras los miraba. «Han dado un paso hacia el entendimiento, pero el camino nunca ha sido fácil. La historia no olvida. Habrá pruebas, pero saben lo que deben proteger». Daniel asintió. Las dudas se disipaban, y la figura de la sombra abrumada quedó atrás. Este legado no solo era una carga, era su orgullo, era su identidad. «Estamos listos», murmuró Daniel, sintiendo como su corazón zumbaba en sinfonía con el legado que portaba. Tomando la mano de su abuela, miró a su familia a su alrededor. «Juntos de nuevo, como siempre debimos estar». Y así, el claro, ahora un símbolo de la unión y la valentía, se convirtió en el inicio de la nueva historia para ellos, la historia de la familia López que resurgía de la oscuridad, lista para enfrentar lo que viniera. Cuando el sol salió por el horizonte, iluminando el mundo que habían conocido, sintieron que el peso de los secretos se había aligerado, para dar paso a un nuevo capítulo lleno de esperanza y amor. «Nunca olvidaremos este día», dijo Valeria, eufórica mientras sonreían, sabiendo que en sus manos llevaban el peso de su historia, de su futuro. El camino por delante no era fácil, pero al haber juntos enfrentado la oscuridad, estaban listos para vivir la vida como siempre debió ser, con amor, valor y unidad. Nunca dejarían de luchar por lo que era suyo, porque su historia era tan valiosa como la vida misma. Todo lo que se vivió había valido la pena, y la vida, con sus sabores y colores, brillaría en el horizonte. Y justo antes de partir, sintieron la voz de su abuela resonando en la brisa. «Recuerden, el verdadero legado es amar y nunca olvidar». Y así, cada uno partió con la certeza de que su viaje había comenzado, y que, sobre todo, estaban unidos por un lazo irrompible, la familia. Ahora, hacia el futuro, donde cada logro y cada historia comenzarían a ser contadas sin vergüenza. Juntos, por siempre. No puedes quedarte fuera. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu perspectiva. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Cada clic cuenta y hace la diferencia.
Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan impactante, queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hazlo ya.